Bien, chicos, ahora les voy a explicar cómo derivar una función cuadrática. Vamos a derivar utilizando la definición que es f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h. Lo único que tenemos que empezar reemplazando es f de x más h y f de x. Como nosotros f de x ya tenemos cuánto vale, que es x al cuadrado menos 2x, lo que nos faltaría encontrar es f de x más h. ¿Y cómo encontramos f de x más h? Reemplazando las x por x más h. Y lo hacemos de la siguiente manera. Acá me quedaría f de x más h igual, en la función vamos a reemplazar la x por x más h. Me va a quedar x más h elevado al cuadrado menos 2 por, en vez de x me va a quedar x más h, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Solamente reemplazamos la x por x más h. Entonces, si yo empiezo a resolver, me va a quedar f de x más h es igual x más h al cuadrado, es un binomio al cuadrado. Si aplicamos la definición, es el cuadrado del primer término, que sería x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, que es por x por h, más el segundo término al cuadrado, que es h al cuadrado. Y acá aplico propiedad distributiva, 2 por x y 2 por h, y hago menos por más es menos, 2 por x, 2x, menos por más es menos, 2 por h, 2h. Todo lo que obtuve ahí, ¿sí? Todo esto es el valor de f de x más h. Lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula ahora f de x más h por el valor que encontramos y f de x por el valor que ya tenía f de x. Entonces voy a hacer acá abajo f' de x, me queda como está, igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x. Como dijimos que f de x es igual x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 2x menos 2h, ¿sí? Y acá en la fórmula me dice menos f de x, que sería menos, entre paréntesis, x al cuadrado menos 2x, ¿sí? Para ahorrarnos un paso, lo que vamos a hacer es, si acá está positivo, acá en la fórmula lo vamos a poner negativo. Si acá en la función principal está negativo, acá lo vamos a pasar a positivo. Va a ir con el signo contrario. Entonces, x al cuadrado, como es positivo, acá me va a quedar menos x al cuadrado. Como menos 2x es negativo, acá me va a quedar positivo. Todo eso dividido h, como me dice la fórmula. En este paso, ¿sí? Siempre me va a quedar para cancelar. Por ejemplo, si yo tengo 2 menos 2, ¿sí? Eso es igual a 0. Entonces lo mismo que decir cancelo y directamente pongo el 0. Si yo tengo x y tengo menos x, eso también es 0. Entonces directamente cancelo y pongo o no pongo ningún número.
En este caso pasa lo mismo. Yo tengo x al cuadrado y tengo menos x al cuadrado. Si yo resuelvo eso, el resultado va a ser 0. Entonces directamente cancelo. Tacho x al cuadrado y menos x al cuadrado. El otro número que puedo cancelar es menos 2x y acá tengo 2x positivo. Si yo resuelvo eso, también me da 0. Entonces, menos 2x y 2x positivo, cancelo, los tacho y ya no los copio para el próximo paso. Entonces, copio lo que me quedó, que es f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó? Me quedó 2xh más h al cuadrado menos 2h. Todo eso dividido h. ¿Está? Acá siempre van a sacar factor común, ¿sí? ¿Qué sacan factor común? La letra h. Si ustedes observan, todos los términos tienen en común la h. Entonces saco factor común para después poder cancelar con la h que está dividiendo. Entonces me va a quedar f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0. Si saco factor común h, pongo h, abro paréntesis y divido cada término dividido el factor común. 2xh dividido h, el resultado es 2x. Después tengo h al cuadrado dividido h, el resultado es h. Después tengo menos 2h dividido h, el resultado es menos 2. Todo eso dividido h. Como dije, el factor común que era h y la h que está dividiendo, ¿sí? Los cancelo y lo que me quedaría es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 2. ¿Sí? Lo que puedo hacer acá es aplicar límite. Cuando digo aplico límite, quiere decir que voy a reemplazar la h por 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque h tiende a 0. Entonces, si yo reemplazo la h por 0, me va a quedar f' de x es igual. Si yo aplico límite, ya no vuelvo a copiar de nuevo límite. ¿Está? Entonces me quedaría 2x más, en vez de h, voy a poner 0, menos 2. Y eso es igual 2x menos 2. Y eso sería la derivada de la función cuadrática. Como acá me dice que x es igual a menos 2, entonces al resultado que obtuvimos vamos a reemplazar la x por menos 2. Y me va a quedar 2 por, en vez de x ponemos menos 2, menos 2. Más por menos es menos, 2 por 2, 4. Me va a quedar menos 4, menos 2. Menos 4 menos 2 es igual a menos 6. Entonces decimos que la pendiente de la recta tangente es igual a menos 6.